subacuáticas, ¿no? Sí, podemos hablar un poco de ese tema. Se ha hablado mucho también eso, el tema de los pecios hundidos alrededor de Canarias. Y hay muchos autores y artículos que se basan en las ánforas encontradas en los fondos subacuáticos para justificar la relación que tiene con Canarias y con Canarias, con Roma y con los fenicios púnicos. Espérate, porque Aaron está hablando. Y más territorios como el nuestro que de vez en cuando explotan y un volcán. Claro, claro, exacto. El tema de que tengamos un volcán que está expulsando materiales continuamente que remodelan o reestructuran la isla, Mm. te Hombre, impide pensar que siempre ha sido igual y que la descripción que hizo una persona, que por ejemplo, Plinio es del año 98, pero si estamos hablando que el texto de Plinio lo redactó, fue redactado por parte de las Cortes de Juba, estamos hablando de que fue redactado entre el 25 antes de Cristo al 17 después de Cristo, si no me sí, equivoco con la más o fecha. menos. Entonces, ha corrido mucha agua, o mucha lava en este caso, y ha cambiado mucho las islas. Hombre, sin ir más lejos, poniendo un ejemplo, La Palma que ha tenido tres erupciones en los últimos 100 años, contando con esta, pues sí, sí ha cambiado con respecto a cómo lo veía, los palmeros que veían la isla hace justo 100 años, pues Justo 100 años, justo hace 2 semanas. O tres, o exacto. sea, que ha crecido, ¿cuánto creció? 20, ¿cuánto viste? Creo que el cono este estaba ya en 200 metros o algo así, no sé, una cosa así, escuché ayer, la verdad es que tampoco estoy seguro. Bueno, pues retomando el tema de los yacimientos o de los pecios hundidos y las ánforas, ¿vale? Eh, a ver, es un tema complicado porque muchos de estos testimonios subacuáticos, ¿vale? Este material encontrado normalmente no se encuentra con nada asociado, ¿vale? Que podamos relacionar para establecer una cronología exacta. Eh, Hasta 2006, ¿vale? Se habían encontrado 16 ánforas, de las cuales 9 quedaban en suspensión y el resto tenían una cronología que estaba comprendida entre el siglo XVI y el siglo XIX. Es decir, que poco tiene que ver con el mundo romano o el mundo fenicio púnico. Y después, de las otras 9 que quedan, como ya decíamos antes, las zonas costeras, por ejemplo, de Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro y Gran Canaria, el descenso que hace la costa Sí, para adentrarse al fondo marino es muy pronunciado, a diferencia, por ejemplo, de Lanzarote y Fuerteventura. sí. Por lo que si hubiese algún tipo de pecio, podría haber caído en el fondo del mar con los movimientos de las mareas y el único resto que quedaba era eso, el ánfora, que muchas veces al tratar de extraerla se partía o que en muchos casos no quedan las partes principales para identificar a la cerámica. Esto es algo que, por ejemplo, defiende, como vimos otra vez, Tejera y Esther, Mm. que se han dedicado a estudiar bastante este tema, que dicen eso exactamente. O sea, no tenemos una morfología, ¿vale? O no contamos con toda la pieza arqueológica en sí para poder decir, vale, es romana o vale, es fenicia, sino que, mira, sí, parece similar a, sí, vale, la terracota puede haber procedido de esta zona, o las Mm. arcillas parece que vengan de esta otra zona, pero no podemos datarlas precisamente, y además incluso pueden tratarse de copias, no se ha podido hacer un estudio lo suficientemente profundo, al menos con lo que yo cuento de información, que es hasta el 2006, que ya está bastante antiguado, no hay ninguna evidencia palpable que te demuestre eso. Pero parece que la cosa en tierra cambia con respecto Sí, a los precios, ¿no? sí, claro, porque muchos de estos autores, investigadores, especialistas, a estas ánforas que ha nombrado Bacha le añaden pues, los diferentes yacimientos que vemos en pantalla. Por ejemplo, respecto a los pozos del Rubicon, la primera imagen que aparece, ¿no? A la izquierda del todo, según, si no recuerdo mal, también los propios Esther y Antonio eran los que defienden que no son evidencias seguras que puedan atribuirse a la cultura material de púnicos, fenicios, esto sí, de fenicios, púnicos o romanos, en ese orden respectivamente, pero que sí es cierto que otros tantos investigadores han relacionado estas estructuras
Honduras con una factoría instaurada originalmente por los fenicios y que después sería utilizada o reutilizada por los propios romanos. Me imagino que me pasa igual que con Hacha. Estos son estudios de hace un par de años, a lo mejor se ha seguido avanzando, pero bueno, yo lo que les muestro es un poco el debate ese. Mientras unos creen que no se puede atribuir a estas civilizaciones, otros ya lo están defendiendo. Hombre, por ejemplo, Pablo Atoche Peña sí que nos afirma, Pablo Atoche Peña y María Ángeles Ramírez Rodríguez, todos estos nombres que le estamos dando y todos estos artículos que hemos usado, después al subir los vídeos a nuestro canal de YouTube, pondremos una bibliografía en la descripción del vídeo para que cualquiera que le interese pueda acceder y contrastar la información y sacar sus propias opiniones. Y si no nos preguntan directamente si les interesa, nos preguntan y les pasamos el artículo o lo que sea. Pero esto, Pablo Atoche y María Ángeles sugieren que, nos indican que tanto en Lobos como Bebedero, Buenavista, el Rubicón, se encuentran materiales metálicos, ¿vale? Además de eso, ánforas romanas, que eso evidenciaron la existencia y una presencia al menos. No, pero es que claro, está adelantando al Bebedero. En el Bebedero precisamente sí encontré que se hace referencia no solo a fragmentos cerámicos que vendrían un poco a añadirse a esos que nombramos antes subacuáticos, ¿no? Sino que se encuentra pasta vitria y 9 fragmentos metálicos de cobre, bronce y hierro, que esas sí se relacionan con gente romanizada al menos. Si no con romanos propiamente dicho, pues con gente romanizada, creo que a veces tenemos que... Y como habíamos dicho, en Canarias no habían metales. Lo que haya unas piezas metálicas en Canarias te indica que tiene que haber sido importado o... haber sido importado o venido con alguna persona que haya llegado hasta las islas. Y que, bueno, las teorías en relación a este yacimiento, pues... las teorías que han querido vincular con el tema también del mundo mediterráneo vienen a plantear de que se trata de una factoría, en este caso ganadera, y de carácter estacional. O sea, ya... por lo menos no se mojan en que sea un enclave permanente o de ocupación continuada, ¿no? Y que estaba en funcionamiento entre febrero y abril, donde se procesaba la carne y la piel de un elevado número de ovejas y cabras, con destino, una vez salado, a los mercados del Mediterráneo a través de la Gadir fenicia. Es interesante, sobre todo los restos que se han encontrado, por lo que decía precisamente Hacha, el tema metálico. O sea, viene un poco a corroborar esa hipótesis o no esa hipótesis, sino ese planteamiento que decíamos al inicio de que no se niega, por lo tanto, los contactos o el conocimiento de las Canarias por parte de estas civilizaciones. Y la llegada, la llegada es evidente. Si encontramos materiales metálicos asociados a gente romanizada y si estamos encontrando elementos de cerámica procedentes del mundo mediterráneo, estar en Canarias estuvieron. Sí. Ahora, decir que se asentaron y que crearon unas bases continuadas para su estacionamiento, a lo mejor ahí ya estamos aventurándonos demasiado en esa afirmación. Y aquí en este caso lo asociamos también con el último ejemplo que ponemos, que es el yacimiento de Islote de Lobo. La verdad es que tampoco hemos podido acceder a mucha información más allá de los artículos periodísticos que hay y algún que otro artículo científico. Sí. Y de este yacimiento, pues decir que se está planteando como una factoría romana de explotación de púrpura, pero es bastante curioso que bastantes especialistas han señalado que, en base a lo que se plantea, de que este yacimiento hubiera sido un enclave de ocupación continuada o que se hubiera expandido en el tiempo, ¿no? Y por los restos que tenemos de los concheros, hubieran sacado un total de 6-7 gramos de púrpura. Y yo no sé hasta qué punto es rentable venir a Canarias para sacarte 6 gramos de púrpura en escena... En este caso también hay que explicar, la púrpura de la que hablamos, que se extrae, sería la que procede de una especie de molusco que se llama Muricidae.
bueno, un molusco, ¿vale? Del que se extrae el tinte este rojo o purpúreo que será usado por las élites del mundo romano, si no me equivoco. Sí, por la élite. Sí, básicamente. Pero también habría que señalar un poco lo que nos comentó Yare la semana pasada de... Sí, sí, sí. ¿No? De que, bueno, nosotros estuvimos hablando de que existen eso, un par de enclaves por la fachada entre Mogador y el cabo de Jubi, Yubi, que hablábamos antes. Y claro, que esto se vendría produciendo porque por la misma presión de esos comerciantes. Es decir, yo quiero sacar rentabilidad económica de X producto, me quiero asentar en este punto, pero ya está ocupado. Pues esa presión me obliga a desplazarme un poco más hacia el sur y así, y a lo mejor... Alza la voz porque Laura nos está diciendo que no se escucha. Pues sube el volumen, Laura. Vamos a ver si... Podemos subir aquí el volumen. No, la tenemos al máximo. Tenemos todo esto al máximo. Vamos a ver un momento. No. Que va. Lo tenemos al máximo. Vale. Ahora que se perdió fui yo. Sí, estábamos hablando del tema de las púrpuras, los moluscos, los asentamientos y las presiones comerciales a lo mejor que habían obligado que desde la fachada atlántica que estábamos diciendo de África, más cercana a Canarias, fuera de ahí desde donde se fuesen y bueno, esa presión comercial y esa competencia comercial lo que hiciera que algún que otro aventurero decidiese, oye, ¿y si ponemos esto por aquí? Tienes que... Aarón dice que yo proyecto, que tú tienes que acercarte un poquito más al micro. Yo me tengo que acercar más. Es que a veces me acusan de estar gritando cuando hablo y no he querido tampoco ponerme en ese punto. A ver si los vecinos nos van a tocar, que tampoco es plan. Pero bueno, en definitiva, el tema este de Islote de Lobos, pues es algo que tenemos que seguir. Ya son, ¿qué hora es? Son las 11 de la mañana, ya está permitido hablar alto. ¿Qué va? Mira, a las 11 de la mañana. Si a mí después se me pone a las 9 de la mañana con el martillo todos los días. Bueno, pero no tienes por qué ser tú también igual de mala persona, ¿no? No, hombre, pero ya se van siendo horas, hay que despertarse, disfrutar de la vida, mirar el sol. Sí. No sé, estamos hablando de esto, de la púrpura. ¿Tenías tú preparado o te habías leído el tema de la púrpura de los sí. A ver, también hay que entender una cosa. El tinte rojo no tiene solo y exclusivamente por qué venir de los moluscos, ¿vale? Pueden venir de ciertas plantas. Por ejemplo, aquí, la gente que sea de Canarias conocerá el trago, ¿verdad? Sabemos que la savia del trago es rojiza. Pero es que además, este drago no se encontraba solamente en Canarias. Hay evidencias de que que especies de dragos similares a las que tenemos aquí se encuentran en Marruecos, en el actual Marruecos, y en Cádiz también. Además de encontrarse especies similares en Somalia, en Sudán y en bastantes zonas del continente africano. Entonces, ¿era rentable venir aquí a explotar 6 gramos, como tú decías, de molusco para extraer púrpura cuando, aun siendo de calidad inferior, podría sacar un tinte muy similar de especies vegetales? Eso es algo que también hay que preguntarse. Es decir, si tú en Cádiz contabas con unas especies vegetales de las que podías extraer ese tinte rojizo en un sitio más cercano, que a lo mejor era más rentable y que también se encontraba en el continente africano, vas a arriesgarte a ir a una isla donde solo puedes extraer un número limitado y asentar una factoría completa y que dure en el tiempo por 6 gramos, como estamos diciendo. Cabe replanteárselo. Pero lo que queda claro es que no se limita este tinte a proceder desde un molusco. No, pero también habría que recordar o añadir al tema de la púrpura que también estas teorías que buscan un trasfondo económico también nos hablan de lo diré, lo de los bancos de peces.
Túnidos, sí. A ver, por ejemplo, Soraya Jorge Godoy, ¿vale? Esto es de un artículo que ella escribió en el año 1993 que recoge Antonio Tejera y Alicia Gaspar en Berberos contra Roma. Ella nos habla precisamente de, primero, que el exilio de las poblaciones son hechos por los fenicios y no los romanos. Ahí no nos vamos a meter ahora. Pero sí que habla que los fenicios, ¿vale? Llegan a Tenerife y trasladan a un pueblo en busca de explotar los recursos de Tenerife, que en este caso sería la explotación del garum, que si no me equivoco, y cualquiera que sea más versado en este tema puede corregirme, pero si no me equivoco es esa pasta hecha con... Sí, el mejunje ese de pescado. Y todas las materias que de esto derivan, ¿vale? Entonces se planeaba una posible factoría en Tenerife. A ver, como con todo lo que ocurre con los fenicios púnicos, a ellos se destacan por el contacto silencioso en su forma de comercial, ¿vale? No sé si lo conocen más o menos o saben cómo va, si no, lo resumimos muy rápidamente. Consiste en que yo soy fenicio, yo me acerco a la costa, dejo una mercancía y el pueblo con el que quiera comerciar se acercará a ese material cuando yo me haya alejado, habiendo un intercambio de materiales hasta que se considere que hay un cierto equilibrio en el acuerdo del intercambio. Esto muestra una cosa: no queda registro material evidente para demostrar un contacto o un intercambio de productos entre una y otra cultura. Pero tampoco se ha encontrado ninguna, o que yo sepa, no hay evidencias de una factoría fenicio-púnica en las islas de Tenerife, por ejemplo. Entonces es un poco complicado. Y lo que decíamos, si en este caso es para extraer el tinte rojo, ¿vale? El tinte de la púrpura, tú, aparte de tener los dragos aquí, tienes esos dragos, como decíamos, en Marruecos, en Gadir, en Somalia, en Sudán, zonas cercanas al continente o al mundo clásico, ¿vale? A las civilizaciones mediterráneas, que no les donde no les es necesario ponerse en tanto peligro y en tanto riesgo. Y también para evidenciar un poco esto, el contacto con el mundo fenicio-púnico, también se habla de varias cosas en las que, bueno, aquí uno puede estar más o menos de acuerdo hasta cierto punto y hay otras cosas que ya, pues creo que queda claro y evidente que no son. Primero, hablan de la presencia de las representaciones de Tanit, ¿vale? De Tanit y Balamón. Sería la representación típica de la piedra fundacional de las ciudades por parte del mundo fenicio-púnico. Si alguien no sabe más o menos cómo viene a ser, ¿vale? Les voy a enseñar aquí el precioso boceto que hice. El precioso tiene todo, ¿vale? A ver si desde aquí se ve, espero. A ver si se ve. Yo creo que se ve, ¿no? Con el delay aquí. Ya, espérate, que a mí me está saliendo ahora. Que estoy empezando a doblarlo ya. Vale, más o menos esta es la representación que se viene a decir que existe en Canarias. Bueno, que sí, que está siendo documentada. Que tendría cierta correlación con las representaciones que hacían de Tanit en el mundo fenicio-púnico. Pero claro, aquí también, por ejemplo, yo me replanteo ciertas cosas. ¿Hasta qué punto esto te va a demostrar a ti que son fenicios púnicos los que llegan aquí? Es decir, tenemos que entender que hay un contacto entre las poblaciones que se encontrará después en Roma, que son las seminómadas o nómadas en el norte de África, ¿vale? Que antes de que Roma se asentase, tuvieron contacto con el mundo fenicio púnico. Entonces, podría haber un cierto sincretismo o una cierta adquisición de sus conceptos culturales por parte de estos pueblos. Puede ser. No soy un experto en el tema al final, pero sí me replanteo esa duda. ¿Hasta qué punto es una reinterpretación por parte de los aborígenes o hasta qué punto es una pieza que realmente proceda del mundo fenicio púnico? Otras evidencias de las que se hablan es las inscripciones que se identifican como las neopúnicas. Ya Laura estuvo hablando en el episodio que dedicamos a poblamiento, estuvo hablando un poco de ese tema de que yo les voy a recordar un par de cositas. Perdón. Que
era una variante, o el líbico bereber que hay en Canarias, del que nos queda evidencia en los petroglifos. Es una variante tardía y periférica del líbico oriental y del Numidia, sería, ¿no? Bueno, de la zona No de dice la a zona mí. de Túnez y el noreste de Argelia, ¿vale? Sí. Entonces, a lo mejor es complicado hacer esa relación, pero por cronología, que se sitúa entre el segundo siglo antes de nuestra era y el cuarto después de nuestra era, pues mira, al retrotraerse hasta el segundo antes de nuestra era, podría casar con la caída de Cartago, que vendría a ser en el 1400, en el 146 antes de Cristo. Entonces, queda esa pequeña posibilidad, pero a lo mejor no es tan evidente como estábamos diciendo. No, de hecho hay autores que de momento no dan esa credibilidad a estas inscripciones por la dificultad de datarlas, de las interpretaciones que hacen otros investigadores en su propio beneficio y estas cosas, pero Hombre, están trabajando en ello. O sea, también se argumenta el uso de o los grabados que hay en Canarias de barcos, ¿vale? En este caso, la autora, Soraya Jorge Godoy, te señala que son grabados de hipoi, de lo que decíamos, de barcos fenicios. gaditano. Exacto. A ver, puede ser y tendría relación con lo que estábamos hablando de Álvarez Delgado, con lo que estábamos hablando de... también tú nombraste bastante a Gadir, si quieres argumentar por esa parte algo. No, yo los autores, como digo, Gaspar Rodríguez, que se dedica a ver los análisis de la navegación, como decía, que al final, mira, pues él analizaba el gaulo fenicio, la cladivata romana y el lipoi gaditano. Son los tres barcos o tres navíos que él considera que en este contexto en el que se intenta incorporar a Canarias en la expansión comercial que realizarían esta civilización por el norte de África, serían esos navíos los que más posibilidades tienen de hacer esas travesías de una forma relativamente segura. Pero como decíamos antes, tenemos un nulo registro arqueológico en ese sentido. Y también tenemos un nuevo registro en cuanto al establecimiento de unas rutas comerciales, o de unas rutas comerciales de carácter continuado y permanente, que es lo que intentan sostener desde cierto ámbito de la academia, ¿no? O del ámbito científico. Entonces, yo por ese lado es lo que me hace más poner en duda, ¿no? También aquí decir, nosotros por ejemplo, en esa asignatura que se llama Canarias 1, donde vemos todo esto, sí se nos muestran todos estos grabados barquiformes, Sí. con formas de barcos, pero claro, a mi juicio, desde yo siendo el que ha visto ya esas representaciones, tampoco soy conocedor de la tipología de todos los barcos, pero me cuesta muchas veces reconocer si se trata de eso, un barco clásico o del mundo Sí. antiguo, o podría tratarse de un barco moderno. Había uno, no sé si era aquí en Tenerife, precisamente abajo en el sur, que sí estaba o parece claro que es un barco ya, pero de esta etapa medieval moderna de cuando de los contactos con los Claro, europeos. tenemos que entender, o sea, las primeras evidencias o los primeros testimonios con los que contamos de llegada de europeos es en el siglo XIII, si no me equivoco, en el 1230 y algo, 2000, o 1200 y largo, no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces, podrían ser grabados que representen esos barcos, ¿no? Sí, podría serlo, claro. O, pues como mismo a lo mejor hicieron esos grabados pues con los europeos, haberlos hecho con estas civilizaciones, porque estuvieron de paso. Es que el tema es ese, nosotros lo que no podemos hacer, y ya esto ya es con un poco ya modo conclusión, ya hemos un poco expuesto el tema, es eso, nosotros lo que creemos que podemos asegurar es que existe ese contacto o ese conocimiento, pero no estamos tan seguros o no nos mojamos en cuanto a poder decir que hubo unos contactos permanentes en el tiempo, continuados, que es lo que viene a sostener cierta parte Y bueno, de la ya investigación. el último argumento que te dan es que, por ejemplo, ciertos yacimientos de Gran Canaria
como es la Cueva Pintada de Galdar, es un hipogeo fenicio. Ahí ya yo lo veo un poco más, un argumento que flaquea un poquito más, sobre todo por las representaciones artísticas que hay dentro de la propia cueva, que parecen que están más asociadas al mundo aborigen que al mundo fenicio, ¿no? Sí, sí, no, a mí me da, o sea, cuando estuvimos, bueno, Yo no estuve. no con Nacha, pero sí con Laura, cuando estuvimos presentes hace 2 o 3 años, esa es la interpretación que yo hago, o sea, por lo que la información que hemos recibido nosotros en el grado, en la línea de hacha estaría más cerca de los aborígenes o incluso de esos posibles pobladores que hablábamos la semana pasada, de esas tribus que con gente romanizada o vinculados con fenicios púnicos. Es que me cuesta creerlo. De todas maneras, hablando de la Cueva Pintada, un yacimiento que si tienen la oportunidad vayan a visitar, porque en el pleito insular aquí nos va ganando Gran Canaria. A lo mejor no es el mejor sitio del mundo en cuanto al cuidado del patrimonio, pero en Canarias es sin duda la isla top en ese sentido. Y dentro de los problemas que puedan haber o no, en comparación con el resto de islas, pues sí, Gran Canaria tratan bastante mejor el patrimonio que muchas y otras. en este caso pues tienen muy bien planteado el yacimiento lo tienen cubierto, un recorrido guiado, hay algunas cosas que podríamos echar abajo,